Hoy vamos a analizar una historia que de verdad da que pensar. Es la de una comunidad de profesionales al borde del abismo, pero no por un enemigo externo, sino por algo que está pasando adentro. Todo surge del llamado apasionado de un abogado en Venezuela. Y es una historia que nos dice mucho sobre lo frágiles que pueden ser las instituciones que a veces damos por sentadas. Hola colega, soy José Ramón Díaz, pero eso es lo que menos importa. Importante es que reflexionemos sobre qué estamos haciendo con el Colegio de Abogados, qué estamos haciendo con el gremio de abogados. Bueno, arranquemos con la pregunta clave, la paradoja que lo inicia todo. Es una pregunta que la verdad nos pone ya en el centro del conflicto. ¿Cómo es posible que quienes se dedican a defender a otros no sepan defenderse a sí mismos a su propia casa? Y que conste que esta no es un ejercicio teórico, Para nada. Es la cruda realidad que está viviendo uno de los gremios profesionales más importantes de América Latina, el Colegio de Abogados del Estado Zulia, allá en Venezuela. Fíjense en la palabra que se usa, autodestrucción. Es que la amenaza no viene de fuera, nace, según nos cuenta la fuente, de la propia apatía, de la inacción de sus miembros. Es una crisis, digamos, que se han infligido a sí mismos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se llegó a este punto? La fuente lo describe como una situación en la que los miembros, de alguna manera, se han vuelto cómplices de que su propia institución se venga abajo. Y es muy interesante porque para describir este comportamiento, la fuente utiliza un concepto legal muy específico, culpa por omisión, que para que nos entendamos, significa que son culpables no por lo que hacen, sino por lo que dejan de hacer, por no cumplir con un deber que tienen con el grupo. Pero, a ver, ¿esto no fue siempre así? Hubo un tiempo en el que líderes con mucha visión crearon un sistema súper innovador para solucionar precisamente el problema de cómo financiar el gremio. Este sistema era en esencia un motor económico muy elegante. ¿Por qué? Porque redistribuía los ingresos entre todos, asegurando que nadie se quedara atrás, que todos tuvieran una base de apoyo y oportunidades. Y la mecánica era una genialidad por lo simple que era. Imagínense, un abogado va, sella un documento, y esa acción tan sencilla, ese pequeño pago, alimentaba todo un ecosistema de beneficios para todos. Así de fácil y así de poderoso. Para que se entienda el impacto real, el impacto humano de todo esto, la fuente nos presenta un contraste brutal. Nos cuenta la historia de dos abogados muy diferentes dentro de este sistema. Empecemos por algo tan básico como ir a trabajar. El abogado A, el que tiene más ingresos, va en su propio coche. Fantástico. Pero el abogado B depende de un autobús que pone el gremio, un servicio vital financiado por ese sistema del que hablábamos. Ahora, ¿y el lugar de trabajo? Pues pasa exactamente lo mismo. Uno tiene su oficina privada, con todo. El otro, en cambio, puede trabajar gracias a un espacio común, con secretarias y ordenadores que le proporciona el colegio. Herramientas esenciales que de otro modo no tendría. Y la cosa sigue, y se va haciendo más grande. Hablemos de formación. El abogado con más recursos puede pagarse un posgrado donde quiera. El otro, sin embargo, puede seguir formándose gracias a los cursos que organiza el colegio en sus propias aulas. Este apoyo llega a algo tan fundamental como la salud, claro. Mientras uno puede pagar sin problema los gastos médicos de su familia, el otro tiene acceso a esos mismos servicios esenciales gracias a los beneficios del gremio. Es una red de seguridad crucial. Y fíjense, hasta el ocio, el tiempo en familia, uno se va a clubes privados y el otro disfruta con los suyos de la piscina, el gimnasio, el restaurante, todo del gremio. Esto creaba una comunidad, una vida social compartida de verdad. Y aquí está la clave de todo. El gráfico lo dice todo. La diferencia en lo que aporta cada uno al sistema es abismal. Y esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? Si lo pensamos bien, ¿quién se beneficia realmente más de tener un sistema de apoyo colectivo como este? Ahora imaginemos el desastre. ¿Qué pasa cuando los miembros dejan de participar? Cuando esas cuotas del visado, ese dinero que era el motor de todo, simplemente deja de llegar. Pues las consecuencias son devastadoras. Es que no es una sola cosa, es todo. El estatus, la asistencia médica, las oportunidades de estudio, el apoyo para poder trabajar, el transporte. Todo ese tejido social y profesional que sostenía a la mayoría, sencillamente se desvanece, desaparece. Y ante este colapso, la fuente hace un llamado a la acción desesperado, muy apasionado, pero no para abandonar el barco, todo lo contrario,
para arreglarlo desde adentro. Y para defender esta idea se usa un dicho que es potentísimo y que todo el mundo entiende. La ropa sucia se lava en casa. El argumento es claro. Uno no quema su casa solo porque tenga una discusión con su familia. La regla. La solución que se propone es una intervención social, muy directa y en 3 pasos. Primero, identificar a los que no cumplen. Segundo, hablar con ellos, apelar a su conciencia. Y tercero, si nada de eso funciona, pues aplicar la presión social, darles la espalda. Al final, todo se reduce a una elección moral casi de película. Se les pide que elijan ser los héroes de su propia historia, los que salvaron su profesión, y no los villanos que la dejaron morir. Así de claro. Y para cerrar, la fuente nos deja con esta reflexión final de Kennedy, que funciona como una advertencia. Una advertencia contra ese conformismo silencioso, contra ese no hacer nada, que es lo que al final permite que las grandes instituciones, como esta, se derrumben. Da mucho que pensar.